Muy buenas y bienvenidos a Enfoque Político. Hoy vamos a hablar de unidad, pero no de la unidad como consigna vacía, como mantra electoral o como excusa para silenciar debates incómodos. Vamos a hablar de la unidad de clase, de proyecto y de horizonte, porque ahora mismo en el espacio a la izquierda del PSOE se repite una palabra constante: hay que estar unidos. Y la pregunta que nadie se formula es: ¿unidad para qué? ¿Para gestionar mejor el capitalismo o para superarlo? ¿Para frenar a la ultraderecha o para transformar materialmente la vida de la clase trabajadora? Creemos que no toda unidad es progresiva y que hay unidades que sirven en realidad para desarmar políticamente a la clase trabajadora. Hoy vamos a analizar qué hay realmente en Liza, qué fuerzas existen, qué límites tienen y por qué el problema no es solo de siglas, sino de clase, de aparato y de proyecto histórico. En primer lugar, hay que preguntarse: ¿qué tenemos a la izquierda del PSOE? Sumar es un partido sin clase, sin militancia y sin conflicto. Sumar no es una coalición popular, ni un movimiento social, ni una fuerza surgida desde abajo. Sumar es un proyecto construido desde arriba, desde los despachos del poder institucional, muy centrado en Madrid y protagonizado por una sesión de los sectores más derechistas y conservadores de Podemos en su etapa final. Dirigentes abiertamente otanistas que han criticado al pueblo de Cuba y Venezuela por sus revoluciones, dirigentes que se sienten cómodos asimilándose culturalmente y políticamente al PSOE. No es casualidad. Sumar no cuestiona el sistema capitalista, busca gestionarlo mejor con un lenguaje más amable, más tecnocrático, más progresista, pero profundamente prosistema. Cuando Yolanda Díaz dice que Sumar es un partido muy fácil de donde tomar las decisiones, lo que está diciendo, aunque no lo nombre, es algo muy concreto. Sumar es fundamentalmente un partido de cuadros, asesores, cargos públicos, personal de ministerios, directivos de empresas públicas, fundaciones, observatorios y en general chiringuitos bien pagados, es decir, gente cuya reproducción material depende directamente del Estado y del gobierno. En Sumar es muy difícil encontrar a alguien que no viva directa o indirectamente de la gestión institucional. Por tanto, es casi imposible que ahí surja una línea de ruptura real con el PSOE o con el capital. Sumar no es un instrumento de la clase trabajadora, es un instrumento de gestión progresista del orden existente. También tenemos a Izquierda Unida, que es un caso distinto y más trágico. Izquierda Unida sí tiene bases militantes reales, con una historia de lucha, especialmente en pueblos, barrios, movimientos sociales, y eso se debe en gran medida a la fortaleza y a la tradición histórica del Partido Comunista de España, que sigue siendo un núcleo organizativo real. La militancia en general de IU no vive de un salario público, es clase trabajadora, pensionista, activista, gente honesta, comprometida, pero el problema está arriba. Las direcciones de IU llevan años atrapadas en una lógica material muy concreta. Necesitan entrar en gobiernos municipales, autonómicos, estatales, necesitan esos ingresos para pagar deuda, mantener estructuras y conservar posiciones. Y eso genera una contradicción brutal. La militancia no vive del Estado, el aparato sí depende del Estado. Por eso muchas veces IU acepta políticas que no responden a los intereses de clase de su base. Y la militancia aguanta, aguanta por identidad, por tradición, casi por una fe política, más que por una experiencia real de transformación de su vida cotidiana. Es una militancia leal incluso cuando no es escuchada. En el caso de Podemos, o la otra gran pata, Podemos es una organización que depende menos directamente del ingreso estatal dentro del espacio parlamentario. Su militancia, aunque envejecida, es más independiente económicamente que la de Sumar.
Pero el problema de Podemos no está en la base, está en su dirección. Podemos se ha convertido de facto en una empresa política familiar gestionado por el clan de Galapagar. En torno a Pablo Iglesias se ha construido medios de comunicación, bares, proyectos económicos paralelos. Eso en sí no sería negativo si existiese una democracia interna real, pero lo que impera es cesarismo, personalismo, cierre total a alternativas políticas. Irene Montero, Ione Belarra y su núcleo no permiten la regeneración, no permiten la aparición de nuevos liderazgos, no permiten el debate estratégico real. Todo lo que no encaja con la línea oficial se ciega de raíz, apoyándose muchas veces en bases juliganizadas, incapaces de hacer crítica, que confunden la lealtad con sumisión. Podemos ha dejado de ser una herramienta y se ha convertido en un fin en sí mismo. Por último, tenemos en el cuadro a las izquierdas nacionales o regionalistas, que en muchos territorios se han convertido en votos refugio de gente harta de Izquierda Unida, de Podemos y de Sumar. En Andalucía, por ejemplo, tenemos Adelante Andalucía, que ha mantenido una posición crítica, digna, independiente del gobierno central. Eso le ha granjeado simpatías de la izquierda sociológica, pero la pregunta es incómoda y necesaria. Más allá del Parlamento, ¿qué ha hecho Adelante Andalucía para insertarse en los centros de trabajo, en los barrios, en la organización popular cotidiana? Este es el gran límite de estas izquierdas en casi todo el Estado, con dos excepciones, Bénega y Bildu, que sí mantienen vínculos reales con sindicatos y movimientos sociales. El programa general, el problema general es el cretinismo parlamentario, creer que el Parlamento es el fin de la transformación social, cuando, como ya advirtió Carlos Marx, es solo un medio y uno muy limitado. Y aquí entramos en la segunda parte. Todo el mundo habla de unidad, pero la unidad que hoy parecen capaces de ofrecer estas organizaciones es unidad para ser radicalmente reformista, unidad para subir impuestos de forma limitada, unidad para contener a ultraderecha. No hay consenso sobre la República, la salida de la OTAN, la ruptura con el régimen del 78. Para unificar ese espacio habría que amputar propuestas, moderar discursos y volver a aceptar los límites estructurales. Desde aquí planteamos otra cosa. Si se quiere recomponer el espacio a la izquierda del PSOE, solo hay una vía creíble, formada por 4 ejes. El primer eje sería reconocer abiertamente que la estrategia de subordinación al PSOE ha sido un fracaso, que las conquistas no han compensado las pérdidas materiales. Por ejemplo, te suben 25 euros de salario, pero los precios suben 100. La clase trabajadora en este caso pierde. En muchos de los años de gobierno lo han vivido así, ¿no? Y aún así se ha vendido un marketing fraudulento, como si fueran grandes avances. Eso hay que decirlo sin miedo. El segundo eje sería señalar las responsabilidades políticas. No hay regeneración sin responsabilidades. Yolanda Díaz, Belarra, Irene Montero, Garzón, Pablo Iglesias tienen que dar un paso atrás, no como castigo personal, sino como higiene política mínima. El tercer eje sería primarias reales, abiertas y vinculantes. Primaria donde se vote un proyecto, no solo nombre, donde el programa sea vinculante e incrementable, donde se garantice no entrar en gobiernos que no cumplan esos programas, sin excepciones, sin correlación de fuerzas como excusa externa. El eje número 4 sería definir la relación con el PSOE y que sea vinculante. La posición respecto al PSOE debe decidir a la militancia y el electorado y debe ser vinculante para toda la legislatura, no negociable cada 6 meses según encuestas. Todo esto pienso yo que podría recomponer el espacio y recuperar la credibilidad o un poco de ella. Pero seamos honestos, no tengo ninguna fe en que los aparatos burocráticos actuales vayan a ceder el poder, democratizar estructuras, entregar el control al pueblo trabajador, porque sus intereses materiales van en sentido contrario. Y ahí está la contradicción central. Sin organización de clases fuera del Parlamento, sin conflicto social, sin inserción real en los centros de trabajo y barrios, no habrá unidad que valga. La pregunta no es si habrá unidad,
La pregunta es, ¿unidad para gestionar la derrota o unidad para luchar de verdad? Bien, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, compártelo, dale a me gusta y síguenos. Hasta la próxima.